Palabras. Hace unos 30 años pensé que sabía evangelizar y no sabía evangelizar. Hice un curso de una semana, 6 días, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Esa era una clínica de evangelismo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y teníamos que al otro día llevar tareas y memorizar versículos. Y entonces, para ese entonces sí, como que aprendí un poquito a evangelizar. Así que estoy diciendo es que se requiere de esfuerzo para aprender en forma sistemática algo para poderlo retener y entonces después darlo a conocer. Después de que conocí ese método de evangelismo, entonces dije, ahora sí, voy a evangelizar mucho, voy a tener muchos resultados, y entonces estaba emocionado con ese bosquejo. Inscribí varias personas a esa escuela de evangelismo y vinieron, algunos fueron salvos, y comencé yo a predicar también en las calles, persona a persona, todos los días, y no vi resultados. ¿Qué me faltó? Oración. No solamente es entender un bosquejo evangelístico, se requiere de una vida de oración, de comunión con Dios, de adoración, de intercesión por las personas a las cuales voy a ganar, para después tenerlas como resultado de la oración y del evangelismo. No es solamente evangelismo. Y entonces hoy vamos a aprender algunos versículos que nos hablan acerca de este propósito, y les doy una clave para memorizar. Hay 3 formas, 3 pasos a seguir para poder memorizar. ¿Quieren aprenderlos? Son bastante sencillos. El primer paso es repasar. ¿Repasar qué? El versículo o la ilustración, lo que haya que repasar. Repasar. El segundo paso, ¿cuál será? Repasar. Y el tercero, repasar. Repasar, 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 hasta que pueda memorizarlo. Si no lo puede repasar, entonces pues no lo va a grabar. Entonces la gente dice, es que yo no lo entiendo. Bueno, como no lo ha entendido, ¿qué tiene que hacer? Volverlo a repasar, volverlo a repasar, volverlo a repasar. Y en ese repaso mira personajes, pregunta qué dice de cada personaje, y entonces luego a que ha entendido qué función tiene cada personaje, entonces de pronto lo entiende. Si lo entiende, ya no lo olvida. Es la metodología para poder memorizar. ¿Para poder qué? Memorizar un pasaje. Para poder memorizar. Entonces, hemos dicho que las 7 palabras que forman nuestro bosquejo de evangelismo son gracia, hombre, ley, ¿cuál es? Gracia, hombre, ley, Cristo, fe, Espíritu, servicio. ¿Cuáles son? Gracia, hombre, ley, Cristo, fe, Espíritu, servicio. Bueno, entonces decimos que Dios nos da, gracia significa regalo, pero regalo que no se merece. Dios nos dio el regalo, y parte del regalo que Dios nos dio es ir al cielo con Él después de que estemos fuera de este cuerpo. Entonces no es el infierno nuestro destino, es el cielo. ¿Por qué el cielo es un regalo? ¿Por qué no puedo yo ganarlo? Porque el hombre, ¿qué es el hombre? Un esclavo del pecado, que aunque quiere hacer lo bueno, siempre hace lo malo. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que nada bueno hay en el hombre, por lo tanto ninguna obra puede hacer, por lo tanto está perdido por lo que haga. Solamente tiene que recibir la salvación como un regalo. ¿Y por qué también es un regalo la salvación? Porque en la Biblia encontramos que hay, en resumen de los mandamientos, hay 10 mandamientos. Y entonces la Biblia dice que quien quebrante uno de los 10 se hace culpable no de uno, sino de... Todos. ¿De cuántos? De todos. De 10, ¿cierto? Entonces, eso significa que la ley es para un propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? Para hacernos ver que nuestro Hacernos pecado ver es que nuestro grande. pecado no es pequeño, sino que es muy Grande. ¿Muy qué? Grande. Muy grande. El pecado del ser humano es grande, porque cuando usted mintió también mató, y los otros 8 mandamientos. Quien quebranta uno, quien quebranta todos. Así que la ley es para hacerme dar a conocer el pecado en el cual vivo, y que no es pequeño, sino muy grande. Entonces, gracia, hombre, ley. Entonces, si la ley me condena y me maldice, la única forma de ser salvo es a través del regalo del cual es Cristo. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, y como hombre en la cruz
fue mi sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él con su sangre derramada en la cruz me limpia de todo pecado. Él en la cruz sufre el castigo que yo merecía por mis pecados. Por tanto, soy libre de condenación a causa de su obra redentora. Y entonces es cuando yo tomo el regalo de la salvación y lo tomo a través de la fe. Gracia, hombre, ley, Cristo, fe. Entonces fe es confianza, es totalmente depender del poder de Dios, de su amor, de su salvación y no intentar hacer nada para salvarme, aceptarme, salvo por su obra en la cruz que hizo antes que yo naciera en este planeta como hombre. ¿Qué más palabras siguen? ¿Cuáles son las palabras que siguen? Espíritu. Gracia, hombre, ley, Cristo, fe, Espíritu. Espíritu. Y El Espíritu servicio. Santo me capacita, el Espíritu Santo viene a mi vida, cuando creo en Cristo viene a mi vida y me sella como evidencia de que soy del cielo y como marca de que soy de Dios, como que soy propiedad, como marca de que soy propiedad de Dios, y entonces eso es garantía de que el cielo me pertenece porque tengo el Espíritu Santo y es un adelanto del cielo mismo para vivir aquí en la tierra como en el cielo. Y la última palabra es Servicio. servicio. Hacemos buenas obras, ya no para ser salvos, sino una forma de agradecerle a Dios por el regalo de la salvación que nos ha dado, pero Dios nos promete recompensas por las obras que hacemos, porque es lo que la Biblia enfatiza. Así que vamos hoy a mirar algunos versículos nada más de cada punto de esos y vamos entonces a repasarlos, a memorizarlos. Bueno, el primero está en Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Hablando acerca del regalo. La Biblia dice que la salvación es un regalo. Dice la Biblia que el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué significa la palabra dádiva? Significa regalo. Dádiva. El regalo de Dios es vida eterna. Entonces comenzamos diciendo que la salvación es un regalo. Y bueno, mi sugerencia es que ustedes, como estos versículos bíblicos están en el grupo de la iglesia, entonces usted puede imprimir esa hojita y de pronto de cada versículo haga una cartulina o una hojita con ese versículo y lo mete en un acetato plástico transparente y entonces allí puede llevar sus 7 versículos bíblicos para evangelizar. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Así que es lo que está diciendo Romanos 6:23. El regalo, el don de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es fácil de memorizarlo? Ya lo hizo, ¿cierto? ¿Cómo dice el versículo? El regalo de Dios es A ver, vida a la una, eterna. a las 2, a las 3. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y usted lo va a repetir. ¿Romanos qué? 6:23. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Convénzase de eso. Usted no merece el cielo, yo no merezco el cielo. Es un regalo que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. Bien, el segundo versículo, ¿qué dice? ¿Qué es la segunda palabra? El hombre, ¿cierto? ¿Qué es el hombre? Un esclavo del pecado. Y entonces encontramos en Romanos 5:12 que dice: el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y lo repetimos otra vez, lo repetimos. Entonces está hablando del hombre, habla de la muerte, habla de que todos pecaron y lo repetimos y estamos diciendo entonces que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces pudiera la gente tomar discusiones sobre eso, ¿es verdad? ¿Qué culpa mía del pecado de Adán? Entonces la culpa fue de Adán y no fue mía. Bueno, el asunto es que ciertamente Adán pecó y nos contaminó de su perversión, pero también somos responsables del pecado porque cuando enfrentamos tentación también cedemos. Entonces no solamente el culpable Adán, hemos caído en tentaciones nosotros mismos, por lo tanto también somos responsables de nuestros pecados y por lo tanto lo que dice el siguiente versículo. Aquí, esperen un segundito, aquí en Juan 8:24, Jesús está hablando acerca de que hay un solo pecado que lleva al infierno.
¿Cuál será el único pecado que lleva al infierno? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Dice, es por eso que les dije que morirían en su pecado, porque al no estar convencidos acerca de quién soy, entonces no conocerán quiénes son ustedes. Su incredulidad en mi identidad de donde yo soy los mantendrá atrapados en esta dimensión regida por la muerte, la misma dimensión de la que he venido a librarlos. ¿Cuál es el pecado que lleva al infierno? No creer que Jesucristo es el Dios hecho hombre, el único y suficiente Salvador. No creer en Cristo es lo mismo que dice Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Es simplemente el pecado que lleva al infierno, es no creer que Jesús en la cruz me dio salvación. Y entonces podemos así hacer conjeturas con el primer versículo. Adán fue el culpable de mi condenación, pero Cristo fue el responsable de mi salvación. Entonces no hay problema. Ahora acepto a Cristo como mi Salvador, restauro la inocencia que nada perdí, entonces otra vez estoy uno con Cristo, soy de Dios, soy del reino de los cielos, así que no tengo por qué quejarme de que Dios castigó a Adán y en Adán me castigó a mí por mis pecados y me culpó de mis pecados, sino que la culpa fue de Adán, ¿cierto? Así que esta parte es importante entenderla, de saber que el único Salvador es Cristo, pero que ahora soy uno con Él. Eso es en cuanto a la palabra que corresponde al término de que el hombre es pecador. ¿Qué término sigue? Gracia, hombre, la ley. Entonces vamos a mirar el versículo que nos habla acerca de la ley, Romanos 3:20. ¿Qué dice Romanos 3:20? Lo pueden mirar aquí porque es cuestión de que usted en la casa vuelva a repetir, va a quedar grabado para que usted lo escuche en su casa. Así que por cuestión de tiempo, lo vamos así a leer rapidito. Dice que, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué la ley? Para hacernos saber qué tan pecadores somos, y que no somos poco pecadores, sino que somos demasiado pecadores. Bueno, en el siguiente versículo encontramos entonces ya la obra de Cristo. Gracia, hombre, ley, Cristo. Siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre Cristo. Dice en el versículo 24 y 25 de Romanos 3, dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Entonces nos tiramos otra vez que es un regalo, que es a cambio de nada, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Siendo justificados. Y la palabra justificados significa, ¿qué significa justificados? Declarar. Es cuando Dios nos declara inocentes, justos, sin pecado, como si nunca hubiésemos pecado, porque es la justicia de Cristo a mi nombre. No es que Dios me esté justificando que sí, que es pecador, porque no estamos justificando que Adán quiso justificarse de su pecado ante Dios, entonces le echó la culpa a Eva. Eva se justificó, que la serpiente le engañó. Así que no se refiere a esa palabra de justificación. En el término castellano eso significaría justificación, pero en el término bíblico la palabra justificar significa que nos ha sido impartida la justicia de Cristo a nuestro nombre como si fuera propia, pero la justicia de Cristo a nuestro nombre. Entonces dice el versículo, siendo declarados sin pecado en forma gratuita por su gracia mediante la redención. ¿Y qué significa la palabra redención? ¿Alguien que me ayude? Lo he enseñado varias veces aquí ya. Bueno, implica comprar con dinero. En el mercado de esclavos implica sacar del mercado de esclavos y hacerlo libre. Entonces, eso implica que estábamos totalmente inoperantes para liberarnos, pero Él vino y pagó un precio, y no fue oro y plata, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:19, dice que no fue oro y plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo. Él pagó un precio de redención, eso para volvernos a tener como propiedad de Él. Entonces, en forma gratuita por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Y qué significa la palabra propiciación?
se refiere al animal que sacrificaban los judíos en el templo, sobre el cual caía el juicio y la ira de Dios a causa del pecado del oferente. Cristo entonces recibe, sobre él cae la descarga de la ira de Dios a causa de su pecado y de mi pecado. Entonces, porque Dios siempre está enojado contra el pecador y siempre castiga, Él no tolera el pecado. Entonces Dios hizo a Cristo mi propiciación, Él fue el sacrificio de propiciación, Él recibe el castigo que merezco por mi pecado. Estos términos debemos estudiarlos por nuestra propia cuenta, con la Biblia de estudio, con su diccionario de estudio bíblico, para poder profundizar, pero en estos días lo haremos también aquí en una predicación más, porque son términos que implican un buen estudio y un buen tiempito de dedicación para que entendamos mejor esos términos. Pero entonces aquí está hablando que es Cristo el que siendo Dios se hace hombre y nos redime a precio de su sangre. Bueno, ¿qué sigue después de Cristo? Gracia, hombre, ley, Cristo. ¿Qué sigue? Fe. Entonces el versículo correspondiente está en Romanos 5, del 1 al 2. Después del capítulo 4 está hablando de Abraham, el ejemplo de justificación por la fe. Y Abraham mismo no fue un ejemplo de virtud para imitarle, solamente que él fue calificado delante de Dios, lo justificó Dios porque le creyó a Dios, ¿Qué es fe? Creerle a Dios, aceptar lo que Dios dice acerca de usted. Y en ese caso Dios dice que usted ya fue justificado a través de Cristo. Entonces, ¿qué dice Romanos 5, 1 al 2? Dice, justificados pues por la fe. Dios te declara inocente, pero usted debe creerle a Él. El único medio para que usted se apropie de esa justificación es que le crea a Dios. Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra de Cristo la que me hace justo delante del Padre, y yo debo creerle a Él y a su obra redentora, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos. ¿En la cual estamos? ¿En la cual estamos? ¿Cómo estamos en la fe? Estamos firmes. No sé, es una fe firme, una fe inconmovible, una fe que no se mueve, que no es tambaleante, que no es débil. Su fe está firme en la obra de Cristo Jesús, no en lo que usted hace cada día para ser justificado. De pronto alguien pudiera tergiversar esto y decir que yo estoy diciendo que usted siga pecando porque usted está justificado ya, y no estoy diciendo nunca eso, solamente que estoy diciendo que usted aparece delante de Dios como que nunca hubiera pecado, porque Cristo con su sangre borró sus pecados cuando usted le creyó a Dios e invitó a Cristo a su corazón. Pero de ahí en adelante, obviamente la tentación va a venir, usted va a rechazar la tentación, y porque usted sabe quién es en Cristo Jesús, porque ya dijimos antes lo que Cristo dice, cuando ustedes saben quién es Cristo y cuál es su identidad, que usted y con Cristo son uno, entonces en esa fe se mantiene firme para no caer en la tentación, y así que no estamos diciendo que estamos promocionando el pecado. Luego estamos hablando de que hay una garantía de que el cielo es nuestro regalo, de que hemos sido perdonados. ¿Cuál es la garantía que recibimos acerca de la salvación que ya tenemos? El Espíritu Santo. Vamos a leer entonces en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, en Cristo también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, cuando escucharon la buena noticia de que ya fueron salvos, y cuando creyeron esa buena noticia en Cristo Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Los que son comerciantes acá saben qué significa la palabra arras. ¿Qué significa el término arras? Eso en términos de dinero. Cuando usted compra una casa, por decir algo, usted entonces adelanta un dinero indicando que usted sí va a comprar el negocio. Si usted lo pisa con arras, puede que cuando vaya a comprarla, porque estaba de pronto muy bonita y muy barata, entonces cuando vaya a comprarla, ya la otra persona la ha comprado, y se enojaría usted mucho diciendo, pero ¿por qué no me la guardó si yo le dije que me guardara la casa, que me la dejaba a mí? Bueno, no me dejó arras, no me dejó un adelanto que indicaba que usted se iba a comprar la casa, no podía esperar lo que de pronto viniera o no viniera. Así que las arras son un adelanto del pago indicando que la otra parte también se va
a pagar. Si la persona se retracta del negocio, pierde sus arras. Ese adelanto que hizo, entonces se pierde porque incumplió con su palabra de comprar en la casa. Entonces es un adelanto. El Espíritu Santo en mí es el adelanto del cielo mismo. Se puede vivir aquí en la tierra como en el cielo, pero el Espíritu Santo en mí es la garantía de que soy del cielo, es la garantía de que soy de Cristo, es la garantía de que fui perdonado, que soy libre de condenación. ¿Qué me garantiza el Espíritu Santo en mí? Pues evidentemente que soy propiedad de Cristo y que entonces para mí no hay condenación. Es una garantía, es un adelanto, son unas arras de la herencia. No sé si a usted le encanta saber eso, si le emociona saber eso. Si le interesa, si le emociona saber eso. A mí me interesa mucho, me emociona mucho porque yo digo, entonces Dios ya me compró para Él y Él me dio unas arras de garantía de que soy de Él y Él sabe cuidar bien lo que es suyo porque le costó un alto precio. Entonces me siento seguro, me siento confiado, me siento tranquilo de que yo esté en las manos de Dios, cuidado por su poder, cuidado por su amor, por su misericordia, todo el tiempo, segundo a segundo, por siempre y jamás. Así que, y por último, estamos leyendo en Romanos capítulo 12, versículo 11 al 12, que ya habla del servicio. El libro de Romanos hasta el capítulo 11 habla de la salvación, pero en el capítulo 12, 13, 14, 15 y 16 está hablando acerca de el servicio. ¿Cómo hacer el servicio? Pero en este caso, tomándolo como resumen nada más, como número de referencia, entonces dice Romanos capítulo 12, versículo 11 y 12, en lo que requiere diligencia, como usted, ¿no? Fue diligente hoy en llegar temprano a la reunión, a pesar de que venía del trabajo, a pesar de su cansancio físico, a pesar de que en la casa le están diciendo, que hay que cumplir con las tareas de la casa, pero a pesar de eso, usted diligentemente vino a adorar, a capacitarse para ir luego también a predicarle a la familia. Así que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Está hablando de hacer cosas. Haga tantas cosas como si pareciera que la salvación es por obras, pero está haciéndolas en gratitud a que ya tiene la salvación. Haga tantas cosas, con tanto empeño, con tanto entusiasmo. Pablo el apóstol así lo hizo. Él, ahora que estaba libre de la ley, de la imposición de las obras para llegar a ser salvo alguna vez, él dice, ahora yo he redoblado esfuerzos en dedicarme a la obra de Dios, porque soy en la gracia. Entonces es lo que Pablo también dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. La gracia nos lleva a esforzarnos, a trabajar arduamente, a dedicar 24 horas al día. Las personas que ayunan varios días a la semana o varios días seguidos, 20 días, 15 días, 30 días, 40 días, ellos dicen, yo solamente duermo 3 horas. El hecho de que esté en ayuno me da esa habilidad, como esa capacidad de no sentir cansancio y solamente poder dormir 3 horas para dedicar el tiempo a la oración, intercediendo, suplicando, orando para que las personas conozcan de Cristo y para que la gloria de Dios se manifieste a través de ellos. Entonces significa que cuando las personas están en la gracia, se esfuerzan tanto en servir, pero entonces están diciendo, no es que yo sirva con mi fuerza, es que es Dios en mí haciendo la obra, no es mi trabajo, es el trabajo de Dios que hace a través de mí. Él me esfuerza, Él me alienta, Él me capacita y me queda fácil, no es una carga, es un deleite, porque ya no está buscando con esfuerzo salir de condenación haciendo cosas, no, es que ya está en la salvación y siente ese gozo, siente esa fuerza de parte de Dios, entonces trabaja incansablemente. Así que estos 12 versículos son los que usted va a memorizar, porque estos son los versículos bases. Y como le dije ahorita, haga de cada versículo una fotocopia, la mete en un acetato y las carga, como el que lleva pues su herramienta de trabajo. Haga de esas fotocopias su herramienta de trabajo y las lleva y le muestra a alguien, quiero mostrarle cómo el camino al cielo, y le muestra a las personas los 7 versículos. Es una forma sencilla de evangelizar, pero muy eficaz, porque está basado en forma secuencial en la palabra de Dios, y en este caso específicamente en el libro de Romanos, excepto el versículo de Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Bien, entonces vamos a mirar un vídeo pequeño de 1 minuto y vamos a terminar con esta reflexión
Entonces vamos a terminar con esta reflexión porque